Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, comenzamos la última clase de este semestre y vamos a ver, vamos a resolver el certamen 3 del semestre anterior, ¿sí? En aras de prepararnos para el certamen 3. Este viernes tenemos ya el certamen 3, el miércoles es feriado, por lo que no tenemos clase, vamos a perder esa clase. Yo les voy a dejar, igual yo les he dejado en otras clases, les he dejado videos como estudio, les volveré a dejar el link con soluciones de ejercicios para que ustedes estudien y no pierdan, digamos que esa clase y puedan ver las soluciones de otros ejercicios en aras, como les estaba diciendo, de preparación para el certamen. El horario de consultas generalmente es el miércoles en este horario, en 5 o 6, entonces lo que vamos a hacer es el jueves en 5 o 6, entre 10 y 55, 11 de la mañana, yo me voy a conectar y todo el que quiera preguntar, tenga consultas y eso podemos hacerlo en ese horario para no perder el horario de consultas del día miércoles. Entonces, les comparto la pantalla al tiro y vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta que tengan, con lo que hayan estudiado y tengan dudas? Entonces, les comparto la pantalla. ¿Ya? Aquí tenemos el certamen 3. Yo hice algunas cositas, sobre todo con los formularios para ganar en tiempo, ¿sí? Y no demorarnos en eso. Entonces, este era el certamen, un pequeño contexto de qué trataba el ejercicio. Se desea automatizar el inventario de videojuegos de un fan. Para ello, tendrá que crear un formulario de ese que permite ingresar y consultar registros. Inicialmente les dicen una descripción de los registros que ustedes van a encontrar en la base de datos, disculpen, de los campos que van a encontrar, es decir, cada una de las columnas que tienen en su base de datos. Y acá tenemos, esto es importante, porque acá vemos el tipo de datos que tenemos guardado, ¿ya? Vemos como el nombre es un título, ya sabemos que es string, es lo que tenemos que nosotros interpretar, de lo que nos están diciendo más allá de saber de qué trata, ¿no? Aquí vemos el código, nos está diciendo que es un identificador único que se crea al momento de agregar el registro, muy importante, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El título, el nombre es un título, por tanto es un string. La consola también es un string. El año es un número entero. El género es un string. El editor es un string. Y las ventas son un número. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué les dice la parte 1 la parte 1 o la pregunta 1 del ejercicio? Crea un formulario para ingresar un nuevo videojuego a la base de datos, considerando, mismo que les estaba diciendo, el nombre, el año. Bueno, en este caso les dicen, vamos a ver qué significa esto. El nombre, el año y el editor son textos libres. ¿Qué significa? Que no necesitan usar un control de formulario para ello. Ya simplemente lo escriben en una celda. Las ventas son un número, entonces si me dicen un número, ahí tenemos dos cosas. O nos está diciendo ya directamente que vamos a usar un número, que es un número con coma, o en caso de que les pidan cierta cantidad de controles de formulario, en ocasiones les dicen, necesitan, como en la tarea, necesitan utilizar 3 controles de formulario diferentes, o necesitan usar 2, o necesitan. Si les dicen eso, ya sabemos que si tenemos un número, podemos usar un control de formulario de los que nos sirven para números, ¿ya? Esas son cosas que vamos a ir interpretando. ¿Qué nos está diciendo aquí? La consola debe seleccionarse mediante el uso de 4 botones de opciones, ¿ya? Entonces ahí les están acotando y diciendo que únicamente van a tener 4 tipos de consola y sí o sí botones de opción. Y el género debe seleccionarse a partir de un cuadro combinado, ahí ya sabemos que es una lista, sí o sí tenemos que hacer. ¿Qué más nos está diciendo el ejercicio? El código debe generarse de forma automática, usando una función. Es decir, no se debe solicitar a través del formulario. Nosotros de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de estos 7 campos que tenemos acá, de estos
de estas 7 columnas, por decirlo así, que tenemos acá, únicamente vamos a pedir en el formulario, vamos a pedir estas 6 de acá, ¿ya? Se las voy a marcar por acá, vamos a pedir estas de acá. Esta se va a generar de forma automática con una función que dice que está definida la estructura y los detalles para crearlo en el Visual Basic, en el módulo 1 de VBA, encontrará los detalles para implementarla. Agrego un botón asociado a una macro que permite agregar el nuevo videojuego en la primera fila vacía de la hoja. Es decir, al final de donde ustedes tengan, deben agregar, que es la primera fila vacía. Recuerda usar la función para generar el código del videojuego. ¿Ya? Vamos a ver el primer ejercicio. Acá donde dice ingreso, yo creé una parte del formulario. Esto que tenemos acá es una celda, que lo único que le hice fue darle un borde para delimitarla, ¿ya? Esto es celda, esto es celda, esto es celda y esto es celda, ¿ya? Acá agregué los 4 botones de opciones como vimos en la clase que vimos únicamente, controles de formulario, para no perder tiempo en eso. Es importante saberlo. Fíjense que lo importante es que estos 4, si yo señalo uno, se me desmarcan todos los demás. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando agregamos un control de formulario? Clic derecho, formato del control, y lo vamos a asociar a una celda. Yo lo voy a asociarlo por acá. ¿Ya? Fíjense que yo esta parte no la había configurado. Ahora, si nosotros vamos a verificar todos, tenemos que verificar que todos estén asociados a esa misma celda, ¿ya? Verificamos que así sea. Todos están en esa misma celda y verificamos y efectivamente están en esa celda. ¿Qué significa? Fíjense que si yo marco, lo que se me marca es el número del botón de opción. Y eso es importante saberlo porque después nosotros vamos a verificar ese 1, pero vamos a escribir el valor que se encuentra acá. Porque en el momento de insertarlo, fíjense que la consola tiene un nombre, no tiene un número. Eso es importante tenerlo presente, que lo vimos también en la clase que vimos cómo leíamos esos controles de formulario. Y acá el género dice que es un cuadro combinado. Este es cuando nosotros venimos acá programador, es este que tenemos acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo asociamos a una lista, vamos a formato de control, rango de entrada, nos están diciendo que estaba acá en género, seleccionamos, ya eso nos lo dio el certamen, lo vinculamos a una celda. Ahora yo quiero vincularlo a esta celda de acá, vamos a vincularlo a esta de acá, y damos a aceptar. Y acá nos muestra la lista y nos está mostrando también un número. Recuerden que nosotros para obtener el nombre, que es lo que vamos a leer, utilizamos la función índice. La podríamos usar con unido a la función sí, pero para hacerlo rápido podemos usarlo de esta forma y estaría bien, ¿ya? El número de la fila es este valor que tenemos acá y la columna 1. Y de esta forma entonces estamos obteniendo el valor, ¿ya? Todo lo demás, y ahí terminamos la pregunta, la parte 1 de la pregunta 1. Ya por esto, ustedes tienen por hacer por hacer esto que tenemos acá, por asociarlo acá, los controles de formulario que ustedes tengan que asociar por asociarlos, ya por eso ustedes tienen 20 puntos, ¿ya? Por esa parte ya tienen garantizados los 20 puntos. Entonces vamos a ver, vamos a obtener ahora los puntos de la función, ¿sí? La función nos dice que está en Visual Basic. Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, cuando nos vamos a Visual Basic, tenemos esto que dice módulo 1 y vemos que tenemos una función semi-creada o la estructura de la función. Y tenemos aquí comentarios que nos ayudan a nosotros a crear esa función, ya que nos dice qué es lo que queremos hacer con esa función. ¿Cuál es la ventaja de que nos den esto? De que miren, y aquí tenemos los valores de entrada de la función, ya están definidos. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Qué le estaría faltando a esta función? El valor de retorno para crear la función correctamente. Ya, entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer qué nos está pidiendo en esta función. Complete la función. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo? Que si el año es mayor que el 2019, el código se crea con el año, el nombre de la consola y las 3 primeras letras del nombre del juego.
ejemplo, y aquí les ponen un ejemplo de cómo quedaría. Si el año es menor a 2019, el código se crea similar con el año, el nombre de la consola y las 3 últimas letras del juego. Y les dan un ejemplo por acá. ¿Y qué nos están diciendo? Nos están dando hasta una ayuda que dice que use las funciones de else, left y right. Left, recuerden que les va a retornar las 3 primeras letras, las 3 no, las primeras letras del string que ustedes definen. Va a empezar de izquierda a derecha y les va a dar la cantidad de caracteres que ustedes digan, que vendría siendo esta X de aquí. Y por el contrario, right empieza de atrás hacia adelante y obtiene la cantidad de caracteres que ustedes definan de atrás hacia adelante. Entonces, para crear esta función, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero? Me va a generar un código. Ese código es un string, es un integer, es un verdadero y falso, es un precio. ¿Qué es? ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué me dicen? ¿Están ahí, muchachos? ¿Muchachos? ¿Qué tipo de dato representa ese código? Hola. Hola. Si estamos hablando de un texto, ¿qué me representa un texto? Miren, acá tenemos la consola, es un texto. ¿Y de qué tipo es? Un string. Muy bien. Recuerden, texto, cadena de caracteres, es un string. Entonces, el código que nos va a generar, porque nosotros además sabemos que es un string, porque miren por acá, ¿qué es lo que nos genera? Es algo conformado con números y con letras. Y cuando nosotros tenemos algo conformado por números y por letras, es string. ¿Por qué? Porque número no puede ser porque nos daría error porque ya tiene texto, tiene letras, ¿ya? Booleano, que es verdadero o falso, no puede ser, lo descartamos, entonces nos queda string, que string recoge todo, recoge números, recoge letras, recoge caracteres, recoge todo, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que nos faltaría en esta función? Decir acá as string, ¿ya? Y de esta forma tenemos, digamos que, armado el esqueleto de la función. Vamos a dejar acá los comentarios o los dejamos arribita y programamos abajo, para no borrar los comentarios porque nos van a hacer falta. Entonces, recuerden que todo esto que está en verde es comentario que el programa no lo va a leer en el momento de solucionar de que corra la función. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Vamos a aprendernos por pasos. Recuerden que los ciclos los vimos así paso a paso y yo vi que en el certamen no se les olvidó nada a la hora de crear un ciclo. Entonces, las funciones es lo mismo. Primer paso, crear la estructura de la función con los parámetros de entrada. En este caso me los dan. En otros casos puede que me los digan en texto sin darlo. Y el valor de retorno. Ese es el primer paso, ¿ya? Primer paso, vamos a ponerle paso 1, es estructura de la función, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Lo voy a poner por acá abajito. El segundo paso, para que no se nos olvide, el segundo paso es la variable de retorno, ¿ya? Y esa variable de retorno, recuerden que yo les dije que siempre tiene que ser del mismo tipo de dato de este valor de retorno. Con el mismo tipo de dato, con el mismo tipo de dato del valor de retorno de la función. Eso tiene que ser así, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que crear? Din resultado as string. ¿Ya? Este resultado al final va a ser ese código, pero ustedes lo ponen como ustedes quieran. ¿Ya?
Y ahora, el tercer paso, que no se nos puede olvidar, el tercer paso es el algoritmo, ¿ya? Y el cuarto paso es, para que no se nos olvide, retornar el valor. Y este cuarto paso lo podemos hacer desde este mismo instante en el que nosotros escribimos el nombre de la función, yo copio y pego para que sea igual, va a ser igual a resultado. Fíjense que ahora ya yo sí tengo creada la estructura completa. ¿Qué nos está faltando? El algoritmo como tal, lo que vamos a definir. Pero ya nosotros el resultado lo tenemos. Si nosotros ejecutamos esta función, no nos va a dar error, simplemente no nos va a retornar nada, pero no nos da error. Entonces ahora es lo que vamos a hacer, escribir en código, vamos a escribir esto que tenemos acá. Entonces, si nos es más fácil usar funciones, disculpen, usar variables, como nos dijo Diego en una ocasión, tenemos el año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al año, vamos a una variable. Entonces, din, no, pero si el año nos lo pasan como parámetro. Miren el año aquí, no tenemos ni que leer. Tenemos el año, por tanto decimos if el año que nos está diciendo es mayor de 2019. Fíjense que estoy traduciendo lo que dice acá, lo estoy llevando a código, es como si estuviera traduciendo en if. ¿Ya? Ya yo mes. Si el año es mayor que 2019, el código se crea, entonces, tenemos nombre y tenemos consola. Y vamos a crear el código yo lo voy a crear en resultado, y que nos está diciendo que el nombre es el nombre de la consola, por tanto yo digo consola, lo uno con el ampersand, también lo puedo unir con el signo más. Consola se crea con el año, disculpen, falta el año aquí delante, el año, la consola y las tres primeras letras del nombre. Entonces, si son las tres primeras, utilizamos el left, nombre, coma 3. Acá no podemos tenerlo unido y acá tenemos, ¿ya? Acá ahora tenemos creada el código para cuando sea mayor que 2019. Entonces, si no es mayor que 2019, ya nosotros no tenemos que probar que sea menor o igual que 2019. Nosotros que ponemos un else y decimos resultado, yo voy a copiar y pegar, resultado va a ser igual. Fíjense que es lo mismo. Miren todo esto que nos está explicando acá, miren en qué código más corto lo hacemos. Y decimos año, consola, nos está diciendo año, el nombre de la consola, y las tres últimas letras. Si son las tres últimas, aquí en lugar de left es right. Decimos right, el nombre, coma 3. ¿Ah? Y ya teníamos que aquí nos iba a retornar el resultado. Y acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Pues creada la función que nos están pidiendo. Todo este texto lo hemos traducido a esto que tenemos acá. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces, ya creamos la función. Ahora vamos a insertar el valor. ¿Qué nos está diciendo? Que ahora debemos agregar un valor. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando agregamos? Recuerden que cuando nosotros agregamos, leemos el valor de acá, leemos el valor de acá, este valor, este, y lo escribimos. Debemos escribirlo donde aparezca la última o la primera fila, es decir, que deberíamos escribirlo acá. Es donde debemos escribirlo. Entonces, para obtener el número de esa fila tenemos varias formas de hacer, ¿sí? Hemos visto en clases anteriores que nosotros podemos hacer un ciclo y recorrer la tabla y obtener ese número de fila, pero también lo vimos con una única línea de código, que ahora vamos a, que se las dejé en este pasado, se las dejé para que sea más expedito. Vamos a crear sub ingreso. Por favor me dicen si quieren que repita algo, que vuelva y explique algo, ¿sí? Voy explicándoles todo para lograr tratar de abarcar el certamen completo, ¿sí? Entonces, por acá yo les dejé, para que no se les olvide, cómo insertar un nuevo registro en la base de datos. Vamos a copiarlo para el módulo en el que estamos trabajando, ¿sí?
cómo insertar y cómo obtener la última fila. Fíjense que estas líneas de código prácticamente se las pueden aprender de memoria, ¿ya? Ahora, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. Es decir, que son 7 valores que tenemos que leer y tenemos que escribir. ¿Qué podemos hacer? Ustedes, ¿qué pueden hacer, muchachas, muchachos? Pueden, si les es más fácil, crear 7 variables diferentes y leer el valor, guardarlo en la variable y después darles el valor. Si no, leemos y escribimos a la misma vez y ahora lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Y vamos a hacerlo para ver cómo nosotros llamamos a la función. Necesitamos ese código. Vamos a generar ese código. Vamos a guardar el resultado de esta función en una variable. Eso siempre que vayamos a utilizar una función, necesitamos crear una variable del mismo tipo de datos, ¿sí? Por tanto, si esto es string, fíjense, si esto es string, nosotros tenemos que crear una variable string. Vamos allá. Din función del código. As string, ¿ya? Variable que guardará el valor de la función, ¿ya? Ahora, ¿qué decimos? Esta función de código va a ser igual a la, ¿cómo se llama la función? General código. Nos está pidiendo una consola, un año y un nombre. ¿No es así? Entonces, vamos acá. Vamos a dividir para no estar, para verlo mejor, ¿sí? Acá. ¿Qué nos está pidiendo? Generar código, la función que acabamos de hacer, nos está pidiendo una consola. Pero miren acá la consola, qué interesante. La consola, yo no puedo leerla directamente, ¿ya? Porque tiene un botón de opción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mejor acá es crear una variable. Vamos a crear una variable para guardar el valor de la consola. El valor de la consola tiene que ser un string, ¿no? Din consola as string, ¿ya? Y ahora vamos a guardar el valor. ¿Y cómo hacemos para guardar el valor? Lo vimos en la clase donde vimos los controles de formulario. Decir if, ¿cuál es la celda donde está guardado? Está en H5. If, ¿y en qué hoja se encuentra? ¿En qué hoja se encuentra? Ingreso, venimos aquí y vemos que ingreso está en la hoja 8. Eso es importante. Y decimos, hoja 8, punto, range, que yo dije H5, punto value, if es igual a 1, then, en if, para que no se me olvide, si es igual a 1, consola es igual a quién, ¿a qué nombre tiene? A PS4. PS4. ¿Entendieron lo que hice, muchachas, muchachos? Díganme hasta acá alguna duda. ¿Dudas? Súper. Entonces, miren, es lo que vamos a hacer, copiar y pegar. Recuerden que es muy útil, en ocasiones es muy útil el copiar y el pegar porque nos ahorra tiempo. Recuerden que estamos en un certamen contra el reloj, ya que es más o menos como ahora en la clase contra el reloj. ¿Ya? Entonces, ahora si el valor es 2, ¿qué vamos a escribir? Yo me estoy guiando por lo que dice acá. Lo mismo que yo tengo escrito acá y escribo Nintendo al cual lo tengo, yo lo voy a escribir. ¿Ya? Ahora, si es igual a 3, yo puedo hacerlo así con puros if, o puedo hacer el if también lo puedo hacer, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Xbox, lo escribimos tal cual, Xbox, y ¿qué sucede? Acá yo no pongo un else, yo en esta última opción, cierto, María, tendríamos que poner, si pongo todos if, tendría que poner, entonces vamos a ponerle un else if para no tener que poner un en if en todos los if. Cierto, María, gracias. Entonces,
le ponemos el if, y así ponemos un único en if. Si lo dejamos como yo lo tenía, teníamos que poner un en if en cada opción, ¿sí? Entonces, para escribir un poquito menos, lo ponemos con el if. Y fíjense que acá yo no voy a poner un else, porque puede ser que aquí me escriban otro número, y entonces para cualquier otro número me va a poner el último. Entonces, ¿qué es lo ideal acá? Hacemos esto, fíjense, hacemos esto, y si es igual a 1, 2, 3, a 4, si es igual a 4, vamos a poner acá, y ahora si yo quiero, pongo el else, ¿y qué es lo que voy a decir? Consola, podemos decir que va a ser o lo dejamos vacío, o un mensaje, no existe ese valor, lo que ustedes quieren, ¿ya? Pero ¿por qué no dejamos el último? Porque puede ser caso de que se quede vacío, que lo hayan dejado vacío, y entonces les dé, siempre aunque esté vacío, le va a marcar ese 4, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? El valor de la consola. Ya sabemos que acá podemos hacer la función de código, y ¿qué es lo que vamos a pasar? En consola pasamos la variable que guarda ese valor, coma el año. Ahora vemos el año. El año lo podemos leer directamente, que se encuentra en E10. Entonces nosotros decimos hoja, dijimos que era la hoja 8, punto range, lo leemos directamente, y está en E10, colocamos E10, punto value, y nos falta el nombre, se encuentra en E3, ¿ya? Lo leemos directamente, hoja 8, punto range, y decimos que E3, ¿ya? E3. Punto value. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Pues estamos guardando en la variable función código el código que nos está generando de forma automática. ¿Para qué? Para ahora agregarlo en la fila. Ya tenemos eso. Ahora nosotros podemos generar una nueva fila. Miren, vamos a copiar el código, copiamos el código, lo copio, y ahora yo tengo que, ya yo puedo generar una fila. ¿Pero qué nos está faltando acá? Decir en la hoja en la que queremos generar esa fila. ¿En qué hoja sería? Sería en esta hoja de datos. Entonces nosotros podemos aquí directamente así escribir y decimos datos, y nos está faltando pasarle la columna, la fila. La columna podemos decir columna 1. ¿Qué nos está faltando? Esta fila. Por tanto, tenemos que crear esa variable. Vamos a crear la variable dim fila as integer. Y ahora tenemos que darle valor a esa fila, ¿no es así? Para saber dónde vamos a crear esa fila. ¿Y qué hacemos? Miren el código que les escribí por acá. Bueno, este de acá, última fila, copiamos y pegamos fila, rows. Oh, no tenemos que cambiar nada. ¿Por qué no tenemos que cambiar nada? Porque lo hacemos, podemos leer la columna 1, porque en la columna 1 tenemos valor. Si llegamos a no tener valor en la columna 1, aquí podemos poner 2, la columna que ustedes quieran. ¿Y qué nos está faltando? Pues decir en qué hoja, ¿ya? Siempre es importante cuando trabajamos acá decir en qué hoja es. Y de esta forma, ¿qué sucede? Nos está dando este valor de aquí, pero nosotros tenemos que insertar en este de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos fila es igual a fila más 1. O directamente aquí al final sumarle el 1, como ustedes quieran. Entonces ya yo tengo esa fila y ya yo estoy insertando la fila. ¿Qué yo hice? Que ya yo inserté una fila acá. ¿No es así? Ya yo sé, o sé en qué fila voy a escribir. En estos casos en los que yo no tengo, como en la tarea, por ejemplo, que había un subtotal por acá, ahí yo sí tenía que insertar sí o sí una fila. En este caso, puede que esta línea de código yo la ponga o puedo no ponerla y no va a hacer nada. Lo que sí o sí yo necesito es el valor de esa fila en la que yo necesito insertar. Y vamos a agregar, ¿ya? Recuerden, esto lo utilizamos cuando tenemos una fila abajo que tenemos que ir bajando si vamos a insertar algo, como vimos en el ejercicio de la clase pasada. Creo que se recuerden que teníamos un promedio y no podíamos
no podíamos perder ese promedio, ahí entonces nosotros insertamos. Si no, acá da lo mismo que yo diga aquí, si yo digo acá, insertar una fila a los efectos visuales, no hay diferencia, ¿ya? Porque no tengo nada más. ¿Entendieron eso ahí, muchachas, muchachos? ¿Entendieron? Cuando yo tendría que sí o sí utilizar, gracias Francisca, utilizarlo. Entonces, pero la fila sí la necesito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Recuerden lo que siempre les digo. Ahora vamos a leer de acá y vamos a escribir acá. Por tanto, tenemos un signo de igualdad y de un lado tenemos a dónde vamos a escribir y del otro lado tenemos lo que vamos a escribir. Entonces, digamos que el receptor del texto es esto de acá. Entonces, eso va a ir del lado izquierdo y vamos a escribir. Ahora, esto se encuentra en la hoja datos. Nos fijamos acá y podemos decir, utilizarlo así como lo tenemos acá, o decimos hoja datos es la hoja 7. Ustedes lo hacen como ustedes les sea más fácil. Hoja 7, cells, ¿en qué cells? En esa fila que yo acabo de crear, toma columna 1, punto value. ¿Y qué valor yo voy a escribir ahí? Pues el valor que yo acabo de generar en esta función código. Función código. ¿Ya? Es lo que yo voy a escribir. Es decir, del lado izquierdo, donde yo voy a escribir, y del lado derecho, lo que yo voy a escribir. ¿Entendieron? Sí, lo abro completo en ese entonces, para que no les quede muy por acá abajo. Igual aquí está, pero dices la función o esta subrutina que estoy creando ahora. Ahora cuando terminemos lo pongo completo, ¿sí? Entonces, por acá, recuerden, lado izquierdo, el lugar donde voy a escribir. Lado derecho, lo que voy a escribir, lo que estoy leyendo, ¿ya? ¿Entienden ese mensaje que les puse ahí para que no se les olvide, ya? Esto acá significa que código generado automáticamente, ¿ya? Ese era uno de las cosas que le decía el ejercicio, que teníamos que crear el código automáticamente. Ahí lo estamos creando de forma automática. Entonces ahora vamos a seguir escribiendo. Miren, ahora yo voy a seguir escribiendo. Ahora en la columna 2, ¿qué es lo que yo voy a escribir? En la columna 2, fíjense, en la columna 2, vamos a ponerlo por acá para verlo mejor, es el nombre. Entonces, en la columna 2 yo voy a escribir el valor que se encuentra acá. En la columna 2 yo voy a escribir el nombre. Y el nombre se encuentra, dijimos que en la hoja de ingreso. Y la hoja de ingreso, para nosotros dijimos que es la hoja 8. Entonces, hoja 8.range, E3, ¿ya? E3, punto value. Y ahora aquí ya estamos viendo, estamos leyendo el código que se encuentra acá y lo estamos escribiendo acá. Fíjense qué es lo importante acá. Las hojas, ¿ya? Es muy importante decir la hoja porque vamos a estar trabajando con dos hojas diferentes. Tenemos que decir de qué hoja es, porque si no va a tomar la hoja en la que se ejecute la subrutina y entonces no se va a escribir correctamente. Y ahora miren, vamos a copiar y pegar. Control C. Ahora en la columna 3. ¿Qué es lo que vamos a escribir en la columna 3? La consola. Y la consola, pues, la tenemos ¿dónde? Acá. Y esa consola ya nosotros la tenemos en esta variable. Por tanto, acá es la variable consola que nos va a decir exactamente el valor. Control B, ahora vamos para la columna 4. Fíjense cómo yo voy saltando de un lado al otro. Columna 4 es el año. Y el año lo tenemos en el range E10. Por tanto, acá cambiamos este 3 por 10. Y control B, ahora vamos para la columna 5. Fíjense cómo ya es copy y pega. Columna 5 nos está diciendo el género, ¿ya? El género, venimos a ingreso, y el género, ¿dónde lo tenemos? En I12. En I12, por tanto, acá ponemos I12. Vamos para
la columna 6, vamos a la columna 6. ¿Qué tenemos en la columna 6? El editor. Y el editor se encuentra en E14. Cambiamos acá y decimos 14. Y vamos para la última columna, que es la 7. Y en la 7 tenemos la venta. Y la venta se encuentra en E16. ¿Ya? Y cambiamos. Y de esta forma leímos de un lado y escribimos en el otro. Y listo, si ustedes quieren, aquí al final ustedes dicen un mensajito y dicen, ¿qué es lo que dicen? Registro agregado exitosamente. ¿Ya? Registro agregado exitosamente. Vamos a guardar y vamos a probar si todo lo que hicimos está correcto. ¿Sí? Venimos acá, vamos a poner un nombre, vamos a poner ejemplo, vamos a dejar el PS4, vamos a escribir un año 2021, vamos a escribir este mismo género, un editor cualquiera y las ventas 50.000, ¿ya? ¿Y qué nos está faltando? Dijimos que había que agregarle un botón. Entonces aquí al botón le decimos clic derecho, asignar macro, ingreso y damos a aceptar. Ya agregamos la subrutina al botón y ejecutamos. Dice registro agregado exitosamente. Vamos a cruzar los dedos a ver si fue real. ¿Qué venimos? Venimos aquí a datos, vamos al final de nuestra tabla, vamos al final vamos al final y miren acá, nos creó 2021 es mayor que 2019, nos creó aquí con las 3 primeras letras, PS4, las 3 primeras letras del nombre, ejemplo, PS4, puzzle y todo lo que tenía que agregarnos. Hasta acá, muchachas, muchachos, pongo la subrutina completa a ver si nos cabe en la pantalla completa. ¿Ya? Ahí la logras ver, María. Aquí, ahora sí. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Tenemos cómo leer de un control de formulario cuando tenemos más de una opción. Tenemos cómo identificar la fila de forma rápida, porque lo hemos visto en otras clases utilizando un ciclo, y tenemos cómo leer de un lado y escribir en el otro. Y recuerden que esto es si yo necesito que digamos que se inserte antes de la última fila. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Esto es, digamos que un contenido súper importante, está en la tarea y ha salido casi siempre en todos los certámenes, ¿ya? Entonces es muy importante tener eso presente. Esta es una forma de hacerlo, esto siempre lo van a hacer. ¿Cuál es lo que puede variar en un insertar? Si necesitan insertar la fila antes o no. O en ocasiones que les dicen verifique, en este caso la función, digamos que lo que hicieron fue generar el código, en otras ocasiones les piden un verificar, y en ese caso si la función no sé, es verdadero, si tiene el valor que es poner esto dentro de un if, pero al final de la clase les tengo otro ejemplito para agregarlo acá. Entonces si no hay más dudas, vamos a pasar, y ya hicimos, miren, hasta acá muchachas, muchachos, tenemos 20, 50 puntos del certamen, ¿ya? Tenemos 50 puntos del certamen. 50 puntos y con buenas notas, tenemos una buena nota en final. Recuerden que el certamen 3 es el de mayor ponderación, ¿sí? Así que no pierdan eso de vista. Entonces ahora vámonos con los otros 50 puntos del certamen. ¿Qué nos están diciendo? Ahora acá. Parte 2. Consulta. Cree un formulario que le permita realizar una consulta sobre sus datos. Esta está un poco abierta. Y nos dice, esta consulta debe realizarse sobre 2 columnas de la tabla de datos escogida por usted. Es decir, que debemos seleccionar 2 valores, ya sea los valores que ustedes quieran, ¿ya? 2 valores debemos seleccionar, de los cuales al menos uno debe ser para seleccionarse mediante un control. El control que ustedes quieran. ¿Qué control podríamos utilizar? Podríamos utilizar uno de estos, podríamos utilizar uno de estos, el que a ustedes se les ocurra, o el que ustedes quieran, ¿ya? Era bastante abierta esta pregunta. ¿Y qué nos está diciendo?
Agregue un botón para realizar la consulta, la cual debe estar asociada a una subrutina, que es la que usted va a crear, y junto a escribir los resultados, todos los campos de la consulta debe sumar el total de ventas de todos los videojuegos que cumplen con los criterios indicados. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachas, muchachos? Vamos a programar tipo un filtro avanzado. Ahora nosotros vamos a crear un filtro avanzado donde ustedes escogían según 1, 2, 3, 5 parámetros y les devolvían, se recuerdan, una tablita. Es lo que vamos a hacer. Nosotros ahora vamos a devolver una tabla con los resultados. Tener eso muy presente es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a escoger unos valores y según esos valores vamos a obtener una tabla con resultados. Les voy a mostrar. Acá yo tengo el formulario, lo creé una base del formulario, se los creé para no ocupar tiempo en eso. Yo lo voy a escoger dos campos, año y género. Ya estoy cumpliendo acá con que uno de los valores debe utilizarlo, debe estar asociado a un control. Este control, vamos a hacer igual que hicimos, formato del control. Utilicé género porque ya teníamos la tablita aquí, era mucho más fácil. Género, lo asociamos a esta celda de acá y damos a aceptar. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este valor, lo mismo que hicimos antes, igual a índice, y la matriz, la que tenemos acá en género, punto y coma, el número de la fila, este que tenemos por acá, y el número de la columna, cerramos, y ya tenemos. ¿Ya? Ahora, esta tablita acá yo puse 4 campos, deberían ser los 6, pero es para que tengan un ejemplo y hacerlo un poco más corto. Ahora vamos a obtener una tabla. Déjame ver si la consulta la dejé con valores. No tiene valores ahora. Por eso me da ese resultado. ¿Ya? La idea es acá que según el año y la carrera que yo ponga, me debe generar aquí una tablita y al final el total con las B. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a dividir acá. Tenemos que leer los valores que se encuentran acá y hacer un if, ¿ya? Porque tenemos que decir que si es igual a este y si es igual a este, nos devuelva valores. ¿Y qué es lo otro que tenemos que hacer? Nosotros antes de resolver el ejercicio, recuerden que yo siempre les digo, antes de resolver vamos a pensar qué tenemos que hacer. Si yo tengo que hacer una consulta en una tabla, muchachas, muchachos, sí o sí necesito un ciclo. ¿Ya? Yo voy a necesitar un ciclo, ¿por qué? Porque yo tengo que recorrer ahora toda esta tabla y en cada fila preguntar si es igual a los valores esos que yo acabo de generar. ¿Sí? Entonces vamos a crear acá ¿cómo le ponemos? Subconsulta. Voy a ir subconsulta. Y si nos es más fácil, ¿qué es lo que vamos a hacer? 2 variables, una para el año y otra para el año y otra para el género. ¿Ya? Le decimos dim año as integer y dim género as este. ¿Ya? Ahora aquí la tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Si tenemos que recorrer una tabla, tenemos que crear una fila. Dim fila as integer. Y debemos inicializar. La fila va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en datos comienza en 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De momento, vamos a crear nuestro ciclo, do while. Ahora, ¿en qué hoja va a ser? Es en la hoja datos, recuerden, es hoja 7. Hoja 7, hoja datos, hoja 7, punto, cells, fila, coma, columna 1, punto, value, distinto de vacío, y lo cierro para que no se me olvide, y para que no se me olvide, yo digo fila es igual a fila más 1, ¿ya? Ahora, vamos a ir por partes, vamos a hacer primero la parte de obtener la otra tablita, ¿sí? Ahora nosotros necesitamos, acá nos va a dar más de un valor, ¿no es así? Porque nos van a dar una tabla, lo que nosotros vamos a escribir acá, déjenme ponerles por acá la consulta,
Le voy a poner valores fijos para que vean qué es lo que yo quiero obtener, para que entiendan mejor hacia dónde vamos. ¿Ya? Aquí ya la tengo hecha, pero voy a ponerle de momento valores fijos, 2019, y le voy a poner acá deporte. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos en la consulta, para que vean qué es lo que queremos obtener. Ahora vamos a ejecutar, vamos a ponerle acá consulta 1. Y la macro, consulta 1, ejecutamos, y no me dio valor. Vamos a guardar 2019, vamos a ver si ahora nos da valor. Macro, consulta 1. Y no me está ejecutando esta macro. Bueno, año sea... Claro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá es que vamos a tener la lista, vamos a ir hacia eso y vamos a obtenerlo desde acá. Ya, entonces vamos a... ¿Qué es lo que tenemos que pasar? ¿Qué sucede? Que cuando yo empiece a escribir acá, yo voy a escribir acá, pero después tengo que escribir acá, después tengo que escribir acá, y voy a escribir no sé en cuántas filas. ¿A dónde quiero llegar? Que si acá yo tengo una tablita, voy a necesitar también filas que me vayan contando y me permitan a mí saber dónde voy a escribir. Por lo tanto, vamos a crear fila de destino, por llamarlo así, din, fila de destino as integer, ¿ya? Y esa fila de destino va a ser igual a quién va a inicializarse en qué valor, en 15. Fíjense, ¿por qué se inicializa en 15? Porque en esa fila es a partir de la cual yo voy a escribir, ¿ya? Yo voy a escribir a partir de la fila 15, por tanto, tengo la fila que voy a leer y la fila mía de destino. ¿Por qué yo mi ciclo lo hago con la fila en la cual yo voy a leer? Porque es la que tiene todos los datos. En este van a haber menos datos, por tanto, yo no puedo recorrer eso porque si no voy a recorrer menos campo, ¿ya? Entonces, yo aquí ya tengo la fila, la tabla más grande en la cual yo voy a revisar. ¿Hasta acá van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Ya? Ahora vamos a revisarla, ¿sí? ¿Y cómo la revisamos? Decimos if, ¿qué es lo que tenemos que verificar? If, si el valor del año es, este valor de acá, es igual al valor que tenemos, ¿dónde? Acá. ¿Ya? Si es igual a ese valor y el valor de género es igual a este, entonces devuélveme todos esos campos. Y vamos allá. If año es igual a quién, al valor que estoy leyendo acá. Range 3. Y estamos en consulta, y consulta es la hoja 12. ¿Ya? Hoja 12 punto range E3. E3 punto var. Y ustedes se recuerdan que en un filtro avanzado, cuando teníamos dos condiciones que queríamos que se cumplieran, nosotros utilizamos un AND. Pues aquí es lo mismo. Entonces, año va a ser igual a género. Entonces, ¿qué decimos ahora? Género es igual aquí a hoja 12 punto range de quién punto value de quién del valor que tenemos donde acá. Y es I4. Entonces acá ponemos I4. Then. Y ponemos el en if para que no se nos olvide. Ahora, ¿qué nos está faltando? Que tenemos año y género, pero no le hemos dado valor. Entonces nosotros decimos año va a ser, ¿quién es año? Disculpe. El año es esto que tenemos acá, vamos a darle el valor, es esto que tenemos acá. Y el género es esto que tenemos acá. Y es lo que le estamos dando valor. Y esos valores, entonces, año va a ser igual al valor que estoy leyendo en la fila. Disculpen acá. Es el valor que estoy leyendo en la hoja 7. Es el valor que estoy leyendo en la hoja 7, columna 4. ¿Ya?
es igual al valor que tenemos en la columna 4 y el género es igual al valor que tenemos en la columna, género es en la columna 5. ¿Ya? Voy a ponerlo en grande para que lo vean mejor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El valor que yo leo en la hoja 12 lo estoy comparando al valor que voy leyendo en la hoja 7. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si lo quieren más, no sé si les es más fácil con estas variables o si les es más fácil que yo lo ponga directamente acá. Les voy a poner uno de un tipo y otro del otro, pero es lo mismo, ¿ya? El valor de la hoja 12, que es fijo, por eso pongo range de 12, es igual al valor que voy a estar leyendo en la fila correspondiente en la hoja 7, ¿ya? Si eso ocurre, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escribir los valores de esa fila en esta fila de acá. Es lo que tengo que hacer. Entonces, yo les puse 4 campos. Les voy a escribir uno. Esta es, decimos que esta es la hoja, siempre se me olvida, la hoja consulta es la hoja 12, por tanto ahora vamos a escribir en la hoja 12, decimos hoja 12, punto, cells, ¿en qué fila? En la fila de destino. Coma, columna, en la columna 3 escribimos el género, punto value, ¿qué es lo que vamos a escribir? El género. Y el género se encuentra, habíamos visto que se encuentra en la columna 5. Es acá. Uy. Es este valor que tenemos acá. ¿Ah? Ahora vamos a escribir el año, el nombre y el valor. Déjame a ver cómo lo dejo esto más chico por acá y este más grandecito por acá. ¿Ya? Ahora, copiar y pegar. ¿Sí? Copio, pego, hoja 12, en esta hoja, ahora vamos a escribir el año, se encuentra en la columna 4, y vamos a escribir el año que leímos en la otra tabla, en la misma fila, pero que el año se encuentra en la columna 4. Ahora vamos a pegar, ahora vamos a escribir el nombre, fíjense, estamos género, año, el nombre, lo vamos a escribir acá, que es la columna 5, pero el nombre se encuentra en la hoja 7 en la columna 2. ¿Ya? Miren acá en la columna 2 es donde nosotros encontramos el nombre, ¿sí? En la columna 2. ¿Y qué nos está faltando? El valor. ¿Ya? Nos está faltando escribir acá el valor. Y el valor, copiamos, pegamos, está en la columna 6 y en la hoja 7 se encontraba en la columna 7. Y de esta forma que estamos haciendo, estamos escribiendo una lista de valores. ¿Y qué nos está faltando? Que ahora, dentro de este if, si ya yo escribo una fila, yo tengo que aumentar el valor de la fila para que el segundo valor se escriba en la siguiente fila. Y ahora yo digo fila de destino es igual a fila de destino más 1. ¿Ya? Si estas dos filas nosotros las usamos acá, es porque ya inicialmente la teníamos inicializada. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a ejecutar hasta aquí a ver qué nos da. Vamos a ver qué resultado nos da. Como es igual, no nos deben dar muchos resultados. Vamos a poner 2009 y vamos a seleccionar algo a ver si nos da resultado. Vamos a asociar el botón, asignar macro, consulta y vamos a ver, casualmente nos dio varios resultados. Fíjense acá como tenemos varios valores, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos. ¿Cómo seleccionamos? Todos son del 2009, roles, y nos va a dar una lista. ¿Qué nos está faltando? Esta suma final de acá. Y para esa suma final de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho siempre. Una variable suma, din suma, as doul, y suma es igual a ¿quién? A 0. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumándolo desde acá. Y decimos suma es igual a suma más ¿quién? Más el valor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ir leyendo este valor o lo vamos leyendo de la hoja 7. Entonces lo leemos aquí de la hoja 7.
que es este valor de suma, lo que vamos a ir es sumándolo. Pero fíjense que tenemos que escribirlo aquí al final. Por tanto, eso lo escribimos cuando salgamos del ciclo. Y al salir del ciclo, porque lo vamos a escribir una única vez, nosotros decimos, lo vamos a escribir ahora en la hoja 12, decimos hoja 12 en la columna 6, no, en la columna 5, yo quiero escribir total, y en la columna 6 yo quiero escribir ese total que se encuentra en suma. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente, voy a borrar acá, voy a borrar esto que tenemos por acá, y vamos a ejecutar nuevamente, y fíjense cómo me dice total y el valor total. ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? Sé que fue un poco más rápido, pero tratando de resolverles el certamen completo. ¿Ya? Entonces, esto es tipo un filtro avanzado, que generalmente a veces en las consultas lo que hacíamos era obtener este total nada más y obtener un único valor. Aquí lo que estamos viendo es cómo obtenemos dos valores. ¿Qué es lo importante? Que tenemos dos filas. ¿Por qué tenemos dos variables filas? Porque nosotros necesitamos ir leyendo en una y leyendo las filas de acá. Esta es siempre el ciclo, o generalmente el ciclo lo vamos a hacer en la tabla con más campos, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros necesitamos que el ciclo se ejecute toda esa cantidad de veces. Siempre lo vamos a hacer relacionado a la tabla más grande, que es la que vamos a revisar, y vamos a tener otra fila que nos va a ir contando entonces los lugares donde nosotros vamos a ir escribiendo esos nuevos valores, y por eso es que nosotros, fíjense acá, cómo ponemos la fila de destino únicamente va a aumentar dentro del if. Por el contrario, la fila origen, por decirlo así, vamos a poner fila de origen, quizás le sea más fácil, fila de origen, acá cambiamos y decimos fila de origen, 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 vamos a ver si no me faltó en algún lado y sumar la fila de origen, ¿ya? Fila de origen, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos la fila de origen que lo sumamos fuera del if y la fila de destino lo sumamos dentro del if. ¿Ya? Sí, aquí tenemos el Visual Basic. Tenemos la consulta creada acá para que la puedan ver. De todos modos, yo se lo subo a aula con la solución, ¿sí? Entonces, con todo esto, con los ejercicios que hemos hecho en clase, yo les voy a subir videos para el miércoles también para que no pierdan la clase del miércoles. Recuerden el horario de consulta, el jueves a las 11 de la mañana, y el mayor de los éxitos para todos en el certamen, para todos y para todas. Y fue un placer para mí hacerles clase durante este semestre. Quedamos poco, pero si desean podemos encender las cámaras, podemos vernos, podemos hacernos una foto de recuerdo como ustedes quieran, si no. El viernes, jueves nos estaremos viendo en el horario de consulta, y el viernes en el certamen, el mayor de los éxitos para todos y todas. Y bueno, y ojalá algún día podamos vernos presencialmente, aunque sea para saludarnos en la U. Recuerden que ustedes me van a conocer y yo no los voy a conocer, pero igual nos estaremos saludando, ¿sí? Hola, hola Francisca, hola, hola, qué bueno verte. Qué bueno verte. Gracias a ustedes. Realmente un placer haberlos conocido y éxito. Ya estamos ya casi terminando el semestre, ya nos queda ya un empujoncito final, ¿sí? Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Que profe, esté gracias. bien. Chao, chao.